Kenneth decía, un hombre no puede elegir dónde nacer, pero sí un hombre puede elegir de dónde ser y morir. Pero Kenneth había elegido el Beni como su paisaje, Bolivia como su país. Bolivia es uno de los 10 países con mayor biodiversidad del planeta. Uno de sus 9 departamentos es el Beni. Este es un espacio definido por 3 ríos de gran caudal en el mismo centro del continente. Sus paisajes conforman en este lugar uno de los humedales más grandes del planeta Tierra, que consiste en varias formas de sabanas y bosques, además de un gran y variado número de lagunas y ríos menores que albergan una flora y fauna acuática diversa. Kenneth Lee, geólogo de profesión, descubrió un complejo sistema de intervención en el ecosistema que no tenía precedentes y que todavía hoy es motivo de controversias. La existencia de 20.000 lomas artificiales y 1 millón de campos de cultivos en formatos elevados o camellones. Cuando se informa que no vivía absolutamente nadie en muchos de los lugares donde se encontraban estas líneas rectas, abundantes, los camellones, las lomas, empezó a darse cuenta que estaba frente a un paisaje como resultado de la intervención humana muy antiguo. La cultura de Mojos es una de las denominaciones que ha tenido el Beni y la Amazonía boliviana desde las misiones jesuíticas. Las culturas tenían una variedad de niveles de organización, desde cazadores y recolectores hasta practicantes de la agricultura. Se las denomina recientemente, desde 1994, como culturas hidráulicas de Mojos, para definir a las responsables de las obras hidráulicas, dado que no se sabe todavía las directas responsables de estas monumentales obras civiles. Y las fechas más antiguas de construcción de camellones en la zona de San Ignacio de Mojos, fechadas por Clare Erickson, son del 850 al 1000 a.C. Por lo tanto, la modificación a escala del paisaje desde hoy día data de hace 3000 años. Con este descubrimiento, Kenneth formuló una hipótesis para explicar este fenómeno de las culturas hidráulicas. Él se aventuró a exponer al Beni como el núcleo de la historia natural y cultural del continente, a pesar de que siempre se pensó que dicha zona carecía de una gran población y que la mayoría de las etnias que la habitaban eran nómadas. Los camellones son campos elevados agrícolas con depresiones adyacentes para resolver el problema de sequías e inundaciones de manera sincronizada con el clima. Es un sistema altamente productivo de fauna acuática y vegetales terrestres a partir de su propia producción de fertilidad, modificando el ecosistema desde uno limitado a uno más rico y diverso. Se realizaron algunos experimentos para recrear esta tecnología ancestral en Perú, llamados Huaruaru, y en Bolivia, llamados Sucacollos. Luego, en 1992, en la Estación Biológica del Beni, efectuados por el arqueólogo Clark Erickson. Algo importante es que todos estos esfuerzos se concentraron en el suelo como la variable agrícola principal, hasta que, del año 2002 al 2008, Óscar Saavedra basó sus experimentos en el agua como la clave principal para replicar esta antigua manera de cultivo. El proyecto tiene muchos componentes, muchos componentes interesantes. En primer lugar, rescata una tecnología que obviamente funcionó y tuvo éxito en el pasado, que ha sido olvidado durante el tiempo, pero que sí ha dejado sus rastros en el terreno y además ha sido, digamos, rescatado en pequeña escala por Óscar Saavedra en su museo. Aquí comenzó todo el 2002 en noviembre,
fue un experimento siempre de extremos, ¿no? En el peor suelo, con el cultivo más exigente y en las peores condiciones. En un simposio internacional, cuando presenté las diapositivas sobre el perfil del suelo, pues el escepticismo reinaba en el ambiente, en la idea de que no era posible que ese suelo evolucione, que ese suelo cambie. Entonces, cuando sembramos, preparamos el terreno, hicimos la incorporación de las plantas acuáticas, pesamos, distribuimos las condiciones de humedad. Él dice, no esperes que esto salga adelante, debo decírtelo como agrónomo, aquí no va a germinar. Muy bien. Yo, bueno, tengo que hacerlo, tengo que comprobarme si esto funciona. Hicimos el proceso una semana después, yo venía todos los días, una semana después estaban muchas de las plantas germinadas. Me fui muy alegre decirle, sí, germinaron, casi el 90% germinó. Y me dice, sí, pero no te entusiasmes demasiado porque las plantas estarán vivas hasta que se puedan alimentar de la semilla y luego no habrá de qué alimentarse porque ese suelo es muy malo y se acabará. Bueno, entonces yo venía constantemente a ver cómo era el proceso, cómo se comportaban las plantas y después fui a decirle cuando ya tenían medio metro que habían pasado todos los límites, todos los pronósticos y me dice, bueno, no importa, seguramente había un stock residual de nutrientes en el suelo, pero lo que sucederá es que no crecerá más de medio metro y tampoco tendrá fruto. No, luego cuando alcanzaron 1,50 m, vine a decirle que habían logrado pasar el 1,50 m. Me dice, sí, ya está bien, pero no habrá fruto, ¿no? Un tiempo después le estaba llevando un pastel de choclo producido con los frutos que habíamos logrado. Negociamos con ECHO, que ha sido el donante, que tiene un mandato estricto de respuesta humanitaria. Negociamos con ellos, digamos, el ensayo de esa idea como una manera de proporcionar ya una solución más sostenible a la problemática de las inundaciones. Bueno, mi nombre es Víctor Chonono Mokoro. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Lo que estamos haciendo nosotros, estamos dándole la solución a las comunidades, ¿no?, del problema que tienen ellos en la alimentación. Vamos a cultivar con ellos para poder proveerles realmente la alimentación que ellos necesitan. Construimos los camellones. Al construir camellones, estamos también cavando zanjas o canales, ¿no?, donde podemos cultivar también peces, ¿no? En aquellos canales también vamos a cultivar o estamos cultivando el tarope, que este tarope es el que vamos a utilizar para incorporar al suelo, es decir, el abono orgánico, para que aquel suelo, que es un área pequeña para cada familia, estamos hablando aproximadamente de 500 metros cuadrados por camellón, entonces que ellos lo vuelvan a incorporar aquel abono, como decimos nosotros acá en la región, para que la tierra no se canse. Le estamos enseñando también a la comunidad de que podemos utilizar poco espacio de terreno, ¿no?, utilizando el abono para poder cultivar y obtener rendimientos tal vez similares o un poquito más de lo que ellos sacan en su cultivo, en el chaqueado tradicional que hacen. El agua es desde siempre el elemento preponderante en la formación de vida en el planeta. En el caso de la Amazonía y otras zonas tropicales, este líquido está presente en grandes cantidades durante unos meses al año. Las culturas precolombinas la retenían utilizándola directamente e indirectamente, de manera que lo que era un problema se convierte en una oportunidad y una fortaleza. Ya no responder a una emergencia, sino crear unas capacidades productivas, de resiliencia de las comunidades en términos productivos, para poder adaptar y vivir con las inundaciones sin ser víctimas de las mismas. Todos los cultivos se lo lleva el agua. No queda absolutamente nada, queda como aquí, queda raso.
Estamos en el módulo del 2007, este fue el primer trabajo que iniciamos con Oxfam para responder a la inundación del 2007. A partir de que empezó a decaer el pico más alto del momento de la inundación, empezamos a darnos cuenta que podíamos inmediatamente cultivar, es decir, todas las superficies estaban libres de inundación, teníamos gran abundancia de agua, el suelo estaba en un excelente momento, su estructura estaba adecuada para hacer la siembra, teníamos disponibilidad de semillas y inmediatamente podíamos haber comenzado a trabajar. La comunidad donde ahorita estamos se llama Loma Suárez, queda más o menos a 11 kilómetros de la ciudad de Trinidad. Esto lo hemos hecho todito, digamos los que estamos, los socios de aquí de los camellones, que hemos sido la mayor parte puro mujeres, ¿no? La mujer es el pilar de la familia. Como veíamos en el río, la actividad que hace el varón para buscar ingresos está entre vender arena, pescar, hacer troncas, cortar árboles, o emplearse a los ganaderos haciendo alambradas u otra actividad que represente oportunamente ingresos. Nosotros es que esto se adueñan prácticamente las madres, ¿no?, del hogar, las dueñas de casa, que son ellas las que, bueno, generalmente se quedan, cuidan el chaquito o la huerta que tienen en su casa. Esta deberá ser una huerta familiar, un jardín familiar. Esto es, deberá tener el laboreo, la responsabilidad directa. La mujer no va a abandonar este trabajo porque sabe que la garantía para la familia en términos de alimentación, de buena nutrición, está en esta hectárea, ya que aquí producirá lo mismo que produce en una hectárea. Vale decir que en 500 metros cuadrados que tenemos aquí, habrá la misma producción que en 10.000 metros cuadrados en el otro sistema. Esta intensificación de la agricultura con esta tecnología permitirá que haya menos laboreo y 800% más de productividad con relación al otro sistema. Y esta es la almacillera, que luego que tenga el tamaño suficiente, la plantita luego la sacamos de ahí y la trasplantamos al lugar definitivo. El lugar definitivo lo hemos diseñado aquí al medio, al centro del camellón. Vamos a hacer coincidir la llegada de las aguas, ¿no?, para la cosecha, porque estas son de ciclos cortos, ¿no? Por ejemplo, la lechuga de ciclo corto estamos cosechando a los 30 días. Con seguridad que antes que lleguen las aguas de inundación ya hemos cosechado. La necesidad de colocar en el almácigo porque tenemos la ventaja de que cualquier plaga o enfermedad que se presente podemos controlarlo muy fácilmente porque ellas están en un lugar reducido y además de que también aseguramos de que cuando plantamos ya al lugar definitivo estamos poniendo una planta segura que no se nos va a morir, ¿no? Oxfam Internacional, con el apoyo financiero de la Comisión Europea, a través de su Departamento de Ayuda Humanitaria, invierte y canaliza fondos para implementar este sistema en comunidades vulnerables a los problemas de sequías e inundaciones. Oxfam hace posible esta implementación en las comunidades, creando una respuesta para salir del círculo de la pobreza utilizando la tecnología desarrollada por Óscar Saavedra, destinada principalmente a los más pobres. Oxfam está tomando un riesgo y creo que para poder incidir y producir cambios tenemos que tomar riesgos. Aquí estamos en el módulo 2007, ya han pasado exactamente 45 días desde que empezamos a trabajar esta parte, de manera que podemos apreciar ya el efecto del tratamiento en el suelo en términos de las huertas que planteamos.
el futuro. Yo creo que si nosotros concientizamos a las familias, a las poblaciones, creo que podemos mejorar lo que está sucediendo en el mundo. Esto yo creo que es muy importante para lo que es la capacidad de adaptación de comunidades, de municipios, de instituciones que planifican para el desarrollo, una adaptación a lo que van a ser cada vez más las vicisitudes, las extremidades en términos de los cambios climáticos. Y entonces surge de donde menos se esperaba la idea del balance, surge la esperanza, de donde menos se creía que podía existir un conocimiento prolijo, de donde se creía que la ciencia ya no tenía nada que aprender. Creo que eso es lo formidable. Entonces creo que con este método nosotros vamos a mitigar un poco aquello que está sucediendo, que realmente nosotros mismos nos estamos contaminando. Si consideramos las herramientas con las que modificaron el paisaje los hombres precolombinos, estamos pues ante un ejemplo formidable de la transformación del paisaje. Estamos viendo no solamente la capacidad del hombre de adaptarse al ambiente, sino de modificar el ambiente a las necesidades del hombre sin romper la delicada línea entre la lógica del ecosistema y la lógica del propio hombre. Creo que este es un ejemplo formidable, que no había sido entendido así, que no había sido visto así, simplemente por el error radical de la perspectiva, por el modo de pensar, que es, creo yo, el que origina el drama del cambio climático. O cómo entendemos que el hombre, con todo el conocimiento enorme que ha desarrollado en la física y las ciencias duras, hoy día esté destruyendo su propio planeta.